a principios de 1900 en la Escuela de Medicina de Viena. Se presentó para dar una conferencia sobre unos temas que él estaba estudiando, un joven médico austríaco de origen judío llamado Sigmund Freud, también Segismundo Freud. Él habló de su teoría del amor polimórfico de los niños. Cuando él presentó esto, Academia Nacional de Medicina de Viena, se levantaron los otros médicos gritándole que en qué cabeza podía entrar semejante atrocidad. Le gritaron, le dijeron de todo y se levantaron y se fueron. Sí, señor, él destapó una olla. La olla que él destapó es lo de el funcionamiento de la cabeza en la parte más profunda. De eso vamos a hablar hoy. Él había trabajado con un médico muy famoso en Francia, el doctor Charcot, que era neurólogo, y estudió con él y también trabajó con él, y trabajaron mucho el tema de la histeria, que era un tema que les preocupaba a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Él trabajó muchos años usando una técnica que estaba de moda en esa época. De hecho, se hacían shows de eso. Vos pagabas una entrada, ibas a un teatro y había alguien que hipnotizaba a alguien, y entonces en el hipnotismo le decía cosas como, por ejemplo, de que cuando escuche la palabra muerte, se ría. Y entonces después los despertaba el sueño consciente otra vez, y entonces él hablaba y por ahí de repente decía, sí, porque todos nosotros vamos a conocer la muerte. Y entonces esa persona que había sido hipnotizada, por ejemplo, una damisela de la alta alcurnia, empezaba a reírse. Y entonces todo el público divertido. Algunos decían, estos te los tienen arreglado. Ese era un argentino que había ido a Alemania, y así. Entonces, pero él hizo estudios realmente muy profundos de esto, se metió en un ámbito difícil. Por lo tanto, un ámbito listo, fácil, un ámbito propicio para el macaneo. Es tanto clave para entender como un lugar donde uno puede decir casi cualquier cosa y total lo podés decir porque no lo podés comprobar fácilmente, como se comprueban las ciencias llamadas duras. Por ejemplo, qué sé yo, el agua hierve a los 100 grados. Dice, no, nosotros no creemos que el hierve. Entonces agarrás agua, la pones en el coso, un termómetro adentro, y cuando marca 100 grados el agua empieza a burbujear, y vos decís, ¿viste? Infeliz, ¿para qué discutir si no sabés? En cambio, con la psicología vos podés decir cualquier cosa. De hecho, es tan interesante, tan atractivo eso de conocer el alma, el corazón humano, que los descubrimientos, los estudios de Freud marcaron el cine. Vos fíjate qué cosa interesante. El cine, la literatura, la pintura, pero en el cine, por ejemplo, una película que es un paradigma de esta influencia en el cine es la película de Alfred Hitchcock, una de todas las que él hacía, que tenían ese sello, pero especialmente la película Psicosis. ¿Cómo? ¿Cuál Psicosis? La de la chica que se está bañando y se ve una sombra de un cuchillo en la cortina del baño y se escucha solamente esta música. O cric, 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 una cosa así. Y después se ve sangre en el agua de la ducha. Es una escena donde no hay desnudos, ni sangre, ni asesinato directo, pero es horrorífica. ¿Por qué? Porque está basada en esa idea de que hay algo, una superficie que vos la rascás, como un cubito, como un cubito. ¿Viste un cubito de hielo? Agarrá un cubito de hielo, ponelo en la coca. ¡Puc! ¡Pluch! ¿Qué es lo que ves? No. Pará un poquito. Para el experimento
el vaso no puede ser transparente. Porque si el vaso es transparente, vos ves que el cubito flota arriba, obviamente, lo empujás para abajo y vuelve a flotar, siempre flota, y flota más o menos, en una, si vos querés saber si un tipo es sabio o no, el tipo te dice, sí, porque solamente el 10% es el 10%, por ser hoy te hago el 8%. No sé, varía según el hielo, la temperatura, etcétera, etcétera, pero básicamente que si vos ves el cubito en un vaso de vidrio, vas a ver claramente que flota. Y también vas a ver que flota arriba de la superficie solamente alrededor de un 10%. Dependiendo de si está en Coca-Cola o agua, todo va a cambiar, pero no mucho, va a cambiar alrededor de un 10%. Así es nuestra mente, lo que la Biblia llamaría nuestro corazón, o en el Nuevo Testamento, nuestra psique, de donde viene la palabra psicólogo y psicología. El entendimiento de eso que está con una parte que asoma, pero con una parte hundida, y que la mayoría está hundida, que no se ve. Ahora, cambiala de vaso, sí, así nomás, como total, después el cubito flota de vuelta, a un vaso de aluminio, de plástico. Sonaste, ahora no ves nada. ¿Qué ves del cubo ese? ¿Ves la parte de arriba nomás? ¿Cuánto ves? ¿Un 10%? No, pará, porque es una pregunta con trampa. No ves el 10%. Vos ves la cáscara, no sé cómo se llamará, de cubito de hielo que cubre un objeto que vos no sabés qué tan grande es, pero que como ya lo has visto en un vaso de vidrio, tenés idea de que es el 10%, lo que vos ves es la cáscara de un cubito de hielo que de la parte de un 10% más o menos, nada más. ¿Cómo podés entender vos el corazón? Y ahí es donde está la fe, donde está la obra de Dios, del Espíritu Santo. No solamente en la parte que se ve, sino en la parte que no se ve. No en nuestra parte racional. 2 más 2 son 4. El día que sigue al jueves es el viernes. Hoy hace un buen día y hay sol y el dólar está a 150 mangos. No, no ese tipo de cosas. La fe no se puede explicar así. Y es un problema esto, porque mucha gente trata de entender la fe como si fuera así, un libro de matemáticas para colmo, un libro de matemáticas de segundo grado. Pero mirá lo que le pasó a Samuel, el gran Samuel. Venía a ese pago de Belén, donde era tierra de la familia del que iba a ser el más grande de los reyes de Israel, David. Venía sin saber de David, venía sabiendo que en algún lado, en esa familia de un tal Isaí, tenía que ungir a un muchacho para que él con el tiempo se constituyera en el rey de Israel. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, uno de los muchachos, hermano de David, y pensó, sin duda, que este es el ungido de Jehová. Él lo vio ahí, la gente se estaba preparando porque iban a tener un culto, un sacrificio, un holocausto. Y entonces él, entre los que andaban dando vuelta ahí, vio uno que era un líder nato seguramente y dijo, este es, acá lo acabo de ver, este es el ungido del Señor. Y lo miraba y decía, mira el tipo cómo los ordena a todos, traigan leña, pongan acá, a ver, apilen un poquito todo, ustedes traigan. Y él dijo, este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. Uy, ¿cuánta gente sigue líderes espirituales que impresionan por su apariencia, por su estatura? Cuando vos lo ves decís, qué capo este. Pero dice Dios acá, yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Te animo a que esta mañana pienses en la fe desde el punto de vista de que la fe es del todo inexplicable, pero sí vivible
por cualquier persona que deje y que le permita a Dios llegar no solamente a la cáscara del cubito de hielo que cubre solamente el 10% sobre la superficie, sino que lo dejes ingresar al fondo de tu corazón.